Batres, Guadarrama, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 85 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, senadoras y senadores. Presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90, ambos de la Ley Federal del Trabajo en materia de salario mínimo. Al respecto, es importante mencionar que el artículo 123, apartado A, fracción sexta, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Sin embargo, el salario mínimo en México difícilmente cumple con esa obligación constitucional. De hecho, de 1976 al año 2016, el salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Esos años dejaron al salario mínimo en apenas la cuarta parte de lo que correspondía en 1976. El salario mínimo en México es el más bajo de América Latina, apenas superior al salario mínimo de Haití y apenas superior al salario mínimo de Nicaragua. En dólares, el salario mínimo mensual en México equivale a $160. Sin embargo, en los países centroamericanos, el salario mínimo es superior a los $200 mensuales. En Chile y en Uruguay, el salario mínimo equivale a $400 mensuales y en Costa Rica, el salario mínimo equivale a $500 mensuales. Esto nos habla de que no solo disminuyó el salario mínimo con respecto a los máximos de nuestro país, sino que también disminuyó en relación a los referentes internacionales. Ahora el gobierno de la República ha iniciado un proceso de recuperación del salario mínimo. Por eso, hace un año se dio un aumento nominal del 16%, lo que permitió, por un lado, el mayor aumento al salario mínimo en 36 años, pero por otra parte, un aumento al salario de manera efectiva por arriba de la inflación. Asimismo, el aumento al salario mínimo de hace un año alentó un aumento al salario general que es el mayor en los últimos 18 años. Por este motivo es que estamos planteando que se establezcan dos especificaciones en la ley que permitan una estrategia sostenida de incremento al salario mínimo. Para recuperar los niveles que tuvo en 1976, el salario mínimo tendría que cuadruplicarse, es decir, aumentar en un 400% aproximadamente. Eso no puede suceder de un año a otro. Tiene que darse a lo largo del tiempo, con una estrategia sostenida. Por lo tanto, consideramos que en el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo tiene que agregarse una línea que diga lo siguiente: el monto del índice inflacionario del año inmediato anterior al que corresponde a fijar el salario mínimo vigente y la inflación proyectada para el año de que se trate según las cifras oficiales del Banco de México, de tal manera que este sea un criterio para fijar el importe del salario mínimo.
Y en el artículo 90 planteamos lo fundamental, agregar la siguiente línea: el incremento del salario mínimo vigente en el país nunca estará por debajo de la proyección inflacionaria del año que inicie, emitida por el Banco de México. De esta manera, el incremento al salario mínimo nunca estará por debajo del incremento inflacionario. Pues si el incremento inflacionario es, por ejemplo, del 6% y el salario mínimo aumentó en un 5%, en realidad el salario mínimo está disminuyendo. Esta iniciativa que presento el día de hoy la firman, además del proponente de la voz, las siguientes senadoras y senadores que se adhieren: la maestra Ifigenia Martínez, los senadores y senadoras Américo Villarreal, Antares Vázquez, José Luis Pech, Ana Lilia Rivera, Guadalupe Covarrubias, María Merced González, Marta Guerrero, Nestora Salgado, Miguel Ángel Navarro, Jesús Rodríguez, Napoleón Gómez Urrutia, Daniel Gutiérrez Castorena, Margarita Valdés, Rubén Rocha Moya, Félix Salgado Macedonio, Beatriz Paredes Rangel, Josefina Vázquez Mota, Ovidio Peralta, Casimiro Méndez, Alejandro Armenta, Blanca Estela Piña, Alejandro Peña, Ricardo Velázquez, Xóchitl Gálvez, Juan Manuel Fósil, Miguel Ángel Mancera, José Narro Céspedes, Susana Harp, Carlos Aceves del Olmo, María Leonor Noyola Cervantes, también Mario Zamora, Patricia Mercado, Citlali Hernández, Lucía Trasviña, Lili Telles, Joel Molina, Gloria Sánchez, Juan José Jiménez, Aníbal Ostoa, Ricardo Moreno, Marta Lucía Micher, Marcela Mora, Ernesto Pérez Astorga, Giovanna Bañuelos, Alejandra León, Joel Padilla, Verónica Camino, Alejandra Lagunes, Minerva Hernández, Gabriela Benavides, Héctor Vasconcelos, así como también la senadora Guadalupe Saldaña, el senador Juan Cepeda, Roberto Juan Moya, Kenia López Rabadán, Rogelio Zamora, Eunice Romo, Katia Elizabeth Ávila, Manuel Añorbe, Cecilia Sánchez, Julio Menchaca, Nancy de la Sierra, Claudia Dida Naya, Cora Cecilia Pinedo, Gustavo Madero, Erandi Bermúdez, Eva Galás, María Guadalupe Murguía, Jorge Carlos Ramírez Marín, Cruz Pérez, así como Miguel Ángel Lucero, Juan Quiñones, Imelda Castro, Emilio Álvarez y Casa, Damián Cepeda, Alejandra Noemí Reynoso y Gloria Elizabeth Núñez, es decir, 80 senadoras y senadores. Se agrega también la senadora Berta Carabeo, el senador Ricardo Moreno Bastida, cuyo nombre también puse, el senador Osvaldo Fuentes, la senadora Verónica Martínez, la senadora Alejandra Lagunes también. Muchas gracias por su atención, senadoras y senadores. Sonido, por favor, al escaño del senador Víctor Fuentes. Para felicitar al senador Martí Batres por su sensibilidad en este tema. Con esa calidad y cantidad de firmas no tengo la menor duda que se procesará adecuadamente y será autorizada. Y esto es un candado que garantiza que no se vuelvan a repetir los errores del pasado, en que se pierda la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores en México. Sin embargo, yo estimo y estoy convencido, y así lo hicimos el año pasado el doctor Mancera, un servidor, acompañados de la Coparmex, la Canacero y la Cámara del Cemento, que el salario mínimo tiene que recuperar espacio a pasos mucho más agigantados. Fue muy atinada la medida del presidente de la República en incrementarlo en un 20%, o casi, fue el 17%, si mal no recuerdo. Tiene que crecer mucho más. La propuesta nuestra era incrementarlo a 6,000 pesos. Las condiciones
del mercado, las condiciones de la economía, las condiciones del Producto Interno Bruto, las condiciones del papel que juega México en el mundo, en la economía internacional, donde ocupa el lugar 13, pues no son para menos. Y felicito al senador Martí Batres y estoy completamente convencido y ojalá dentro de su generosidad política, que sé que la tiene, de su alta sensibilidad, podamos hacer un esfuerzo al cierre de este año porque el salario mínimo, además de tener esta garantía que está proponiendo, pueda crecer para el siguiente año a pasos más agigantados. Gracias. Gracias, senador. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda. Tiene